Me ha gustado mucho cómo has tocado, que es el tema, y es muy serio, es el tema de los atentados de Barcelona y Cambrils. Me queda... Joder, tío, es que me queda en casa. Y además Cambrils, yo adoro Cambrils, he veraneado casi cada año ahí y fue muy duro, fue muy heavy. Ver lo muy que pasó, traumático, además. muy traumático. Yo estaba viviendo aquí en Barcelona. ¿Estuviste cerca de...? No, justamente estaba... No coincidiste ni... No estaba ni por la Claro, es que es algo que yo tengo muchos conocidos que lo vivieron de muy cerca y que tuvieron suerte porque les podría haber enganchado, ¿no? Es que encima, en las Ramblas, el corazón de Barcelona, ¿no? Sí. Y luego Cambrils, que es un sitio que también tengo mucho cariño, tengo mucha gente ahí, y fue como, hostia, pero que se acaba el mundo, o sea, te lo imaginas en Estados Unidos, te lo imaginas en otros sitios, pero me imagino que fue algo parecido a lo que sintieron en París con el Bataclan, ¿no? Como no pensaría que me pasara aquí en casa y pasó. Hiciste un vídeo muy interesante desgranando un poquito lo que hay detrás, ¿no? De todo. Cuenta un poquito cómo, qué has encontrado y cómo fue el tema. Es muy... O sea, narrativamente es fascinante, porque tiene... Y eso no es malo decirlo, es decir, una tragedia puede tener una narrativa fascinante. O sea, tiene como muchos elementos. Hay varios marcos que son muy importantes para entender bien el atentado y por qué se da y cómo se da. Uno es el marco político, ¿sabes? Veníamos justo... El atentado es el 17 de agosto y el 1 de octubre había el referéndum, ya se había proclamado el referéndum, había como esa tensión entre Cataluña y las instituciones españolas, estaba todo contaminado por esa guerrilla que había. ¿Hablamos de 2018? Esa guerrilla que había de independentismo, de nacionalismo, etcétera. Entonces eso es importante entenderlo para cómo se desarrolla todo. Después hay otro marco, que es el marco yihadista. Si nos damos cuenta, o sea, decir, ves el 11M, etcétera, atentados así grandes y muy devastadores, sí que se nota que son células que están coordinadas, que tienen una preparación, que tienen una logística para llevar a cabo un atentado y poder llevarse las mayores debidas posibles. Pero cuando pasa en el de Barcelona, la yihad había ya como mutado, ya no era una célula en yihad, sino simplemente empezaban a difundir su mensaje para, sobre todo, a la gente extranjera que vivía en otros territorios, para empezar a radicalizarlas, pero ya no se iban, por ejemplo, a donde estaba la yihad, se hacían autónomos, hacían pequeñas células que se autofinanciaban y que luchaban por la yihad, ¿sabes? Pero no había ya como un núcleo. No era una Al-Qaeda central que dispersaba, sino que se habían como independizado en el radicalismo. Sí, habían empezado a diseminarse y a hacer así como pequeños núcleos, etcétera. Entonces cuando pasa pues lo de París, pasa lo de Manchester, ¿sabes? Que son... En Rusia también, el auditorio. Son como pequeños, o sea, son atentados que si te fijas son como más caseros, por así decirlo. ¿Sabes? Pues el atentado de Barcelona coge una furgoneta y tal. Que también para llegar a la furgoneta hay mucho antes. Claro. Porque si te fijas, o sea, la historia principal, ellos estaban creando TATP, que es la madre de Satán, que es un explosivo que encima se puede fabricar de manera muy con ingredientes accesibles, amoníaco, tal, no sé exactamente cómo se hace, pero que no necesitas cosas muy extrañas. No, que las puedes comprar en el supermercado, incluso en superficies grandes y tal. Pero ¿qué pasa con este explosivo? Que es súper inestable. Es muy fácil de fabricar, pero a la mínima chispa, al mínimo roce, al mínimo subida de temperatura, pues puede detonar. Y si encima estás fabricando en mucho, pues hostia, estás creando pues una bomba de te puede explotar a ti mismo, ¿no? Entonces ellos, o sea, todo esto empieza porque son un grupo de chavales que viven coño, se me ha ido. ¿Culot? No. Ripoll, que ahora está Alianza. Sí. De hecho, no supongo las consecuencias. Evidentemente, claro, no es casualidad. O sea, todos son chavales de Ripoll. En principio son chavales que no son ni siquiera radicales, son, ¿sabes? Son amigos todos, porque encima pues todos son de origen marroquí, son familias que han venido en los 90. Yo sé, creo que todos han nacido aquí ya, o la mayoría son segunda generación, seguramente, están ya criados aquí, etcétera. Y en Ripoll de repente entra un imán, Abdelbaki Essati creo que se llama. Entra un imán que es el que ya viene bastante radicalizado. Sí que tiene background luego porque cuando pasó todo esto empezaron a investigar y había estado pues relacionado con
con tráfico de drogas en no sé, hacía unos cuantos años. Luego lo habían echado de no sé qué mezquita en Holanda porque era demasiado radical, o estaban, ¿sabes? Wow. Pero eso cuando llega aquí a Ripoll, pues nadie le presta mucha atención, igual, no sé, no. Bueno. Entonces empieza el se hace imán de Ripoll y entonces empieza a buscar para crear su pequeño núcleo. Entonces está con estos chavales que todos son hermanos, primos de no sé qué, tal, ¿sabes? Y empieza poco a poco a adoctrinarlos, podría decir. Eso sobre todo lo explica bien en Los silencios del 17A de Ana Teixidor. Explica muy bien el proceso de radicalización de los chavales. Y entonces empiezan a radicalizarse y poco a poco va subiendo un poco el nivel, ¿no? Porque al principio pues, va como inculcándoles ese odio hacia el occidental, estamos siendo humillados, aquí no está tan mal, etcétera. Un poco el germen de todo esto. Y hay un punto que empieza ya a ponerles, pues eso, asesinatos, no sé cuántos, tal, empiezan a celebrar, pues eso, pues, los atentados, empiezan ya realmente a estar dentro de todo esto, que es increíble, porque además que ves los vídeos, tío, y es como, joder, cómo esta gente acaba. O sea, es que es increíble cómo puede acabar así de radicalizado alguien, ¿sabes? Claro. Porque tú puedes, yo qué sé, yo puedo odiar al Madrid, ¿sabes? Ser muy futbolero de al Madrid, pero no se me ocurriría ir al Bernabéu a hacer una tontería, ¿sabes? Y seguramente dar la vida, porque muchos de ellos están tan convencidos de que morir para ellos es al revés, es algo sagrado. Y entonces ellos entonces ya cuando empiezan a activar el plan de que querían atentar, porque el plan primigenio que ellos querían llevar a cabo era poner explosivos en la Sagrada Familia, en el Camp Nou y en la Torre Eiffel. Esos eran los 3 puntos. También te digo que he visto lo visto. ¿En París? Sí. De hecho, ellos ahí, pues después cuando sale todo el sumario, salen pues que habían hecho sitios de reconocimiento por París, viendo dónde podían dejar las furgonetas, etcétera. Vaya 3 sitios, ¿eh? O sea, sí. Y lo que se dice es eso, que es, o sea, le salió mal y no se dio, porque lo que pasó es que el 16 de agosto, un día antes de los atentados, ellos tenían ocupada una casa en Alcanar, que está en Tarragona, o sea, en la frontera Tarragona-Castellón. Sí. Ellos habían ocupado por abajo del Delta Lebra y por esa zona. Ellos habían ocupado ya esa casa. Claro, ya habían ocupado otras, pero al final, ¿sabes? Iban moviéndose porque como olía mucha acetona, que es uno de los ingredientes que lleva el TAPTP, olía mucha acetona, tenía que ir cambiándose hasta que encuentran una urbanización, un chalet abandonado, y lo ocupan, y bien. ¿Qué pasa? El 16 de agosto estaban en ese piso, en esa casa de Alcanar, estaba Limán, Josep Alá y dos de la célula. Estaban creando TATP, o sea, creando más TATP, ya tienen un montón. De hecho, hay vídeos filtrados porque ellos se grababan en vídeo y eso sale todo el documental, que están ahí como haciendo las, ¿sabes? Sí. Que es como curioso, que es decir, joder, qué inconscientes, ¿no? Porque ahora hablaremos de lo que más me llama la atención, pero es el 16 de agosto, entonces el 16 de agosto la casa de Alcanar salta por los aires, pero desaparece. Qué heavy. Se volatiliza. Wow. ¿Y qué pasa? Porque yo los busqué, tío, busqué los informativos del 17 por la mañana, que hablan de la explosión en Alcanar. Y a lo que se dice es que era un clan que lo que hacía era rellenar botellas de butano para vendérselo a los turistas franceses. Somos tontos, tío. Y esas, quiero decir, porque como todos los atentados y todas las catástrofes, siempre hay una línea de conspiración que dice que esto ha sido de falsa bandera o ha sido provocado, etcétera, ¿no? Una de las cosas que para mí tumban un poco esta teoría, o que la podrían tumbar, de que estuviese preparado o que hubiese élites detrás o lo que sea, o como decía Villarejo, ¿no? Que era para lo del referéndum, etcétera. Una de las cosas que para mí lo tienen atrás es que ese 17 de agosto, antes de que pasara, 3 minutos antes de que pasara el atentado de las Ramblas, la policía llega y como se piensan que es como lo que dicen de las bombonas de butano, no llegan, o sea, no traen ningún artificiero ni nadie que pudiera comprobar. Se meten con una excavadora a quitar los escombros y vuelve a explotar. Hay una segunda explosión en Alcanar que además deja heridos a un montón de policías, etcétera. Entonces, a mí eso me da a pensar, decir, a ver, si lo habéis preparado mal. Claro, avisas y dices, oye, no vayáis con excavadora. Claro. Desactivad. Pero bueno, o sea, en ese punto, en 3 minutos después de esa segunda explosión, está Younes Abou Yaqoub atravesando las Ramblas
Porque en la primera explosión no muere ninguno de ellos. Sí, mueren dos. Mueren dos. Muere el imán y otro chico, y a uno, el que sobrevive, que está hecho mierda, se lo llevan a... Pero claro, como se lo llevan a médico. Ujú, O sea, está hospitalizado. ujú. Pero claro, para que lleguemos al punto de que Jones se mete en las Ramblas, tenemos que retroceder un poco. Dale, claro. Entonces, la cosa es... El mes antes, Sí. o sea, 2 días antes de que pasara lo de Alcanar, no sé por qué ese mes, el imán, que era el jefe, se va a Marruecos. Todo ese mes fuera. Entonces, todos los que son los preparativos lo llevan a cabo los chavales. O sea, el grupo el grupo este. Y da la sensación de que son chavales improvisando, que como no tienen ningún líder ni tal, van improvisando. Cuando revienta la primera explosión en Alcanar, que fallecen el imán, uno de ellos y el otro se queda hospitalizado, ellos no son conscientes de que ha pasado eso. Pero esa misma mañana, como había un coche fuera, llaman al propietario del coche, que ya ves, que también la policía ve un coche fuera, llama al propietario del coche, que era Moussa, uno de ellos. Y claro, que dicen, oye, que aquí ha reventado un chalet y tu coche está aquí fuera. Entonces este es el que da la voz de alarma a los otros. Vale, que los hostia. otros estaban bajando al Canar. Para pillar, para recuperarla. seguir. O para Sí, seguir, o para. o sea, no sé exactamente porque Claro. lo que te he contado... Lo aceleran todo por. Lo que te he porque contado falla el no sé plan. exactamente cuándo querían hacerlo, Claro. pero era inminente, pero bueno, aún no iba a ser. Y entonces, en ese momento, están bajando en 2 furgonetas que ya habían alquilado, que sobre todo era para mover material, Sí. cuando alquilaban furgonetas. Cuando están volviendo es cuando tienen la llamada, que les avisan de tal, y uno de los dos, que es Jones, da media vuelta, porque están bajando hacia el canal, da media vuelta y se va directo hacia las Ramblas. Improvisado. Sí, totalmente. De hecho, el otro ni lo sabía. El otro que va en el otro este, de hecho, se acojona, abandona esto, se va corriendo, llama al resto de la célula que bajan de Ripoll a recogerlo, y es cuando se van a Cambrils. Bueno, ahí se van a un sitio cerca de Cambrils a diseñar cuál era el siguiente paso, porque ya se han enterado de la explosión en Alcanar, se han enterado de que acaba de pasar lo de las Ramblas, y claro, están ellos solos, y era como... ¿Qué hacemos? Sí, cogen 4 cuchillos y se van en coche a Cambrils, que además creo que asesinaron a una persona Sí, sí. y fueron abatidos por un policía, los 4. Ujú. Entonces, que era totalmente pollo sin cabeza. Por eso me da que pensar de que yo creo, por lo que he podido comprobar y tal, yo creo que esa gente no era capaz de hacer un atentado como el que tenía pensado. A no ser que, igual el líder sí que cuando viniese, eso es hablar por hablar, ¿no? Claro. Pero yo creo que sí que eran un grupo un poco... o Sí, sea, descerebrado. pero hay temas que, ¿sabes? Porque todos estos temas siempre están dados a la conspiración o a las dudas, ¿no? Ujú. Y hay cosas, tío, que te llaman mucho la atención. La primera es... Las llamadas están grabadas. Eso es lo primero que yo cuando empecé a investigar y dije, ¿cómo que hay llamadas, tío? ¿Y esto dónde ha salido? Ujú. Y me costó un montón encontrarlo, porque no te creas tú que... O sea, yo lo primero que dije, los tienen pinchados los teléfonos. Si tienes pinchados, si están hablando de que van a atentar, ¿cómo no? Claro, ¿cómo no lo frenas? Claro. Claro, ¿cómo no actúas antes? Totalmente. La cosa es que uno de los cabecillas, y Dolimán, ¿no? Porque eran 2 cabecillas que eran los hermanos mayores y luego eran hermanos pequeños, ¿no? Pues uno de los cabecillas tenía un programa en el móvil que te grababa las llamadas. ¿Ah, sí? Sí, Serán ellos entonces, mismos. Sí, cuando... también se grababan ellos haciendo TATP, que es cuando sacaron todos los vídeos, son vídeos grabados por ellos. O sea que también te explica un poco o la inconsciencia o... Porque también puede ser, si ya aceptas que te vas a sacrificar por la yihad y todo eso, Sí, te la igual pela. te da un poco igual, Claro. pero... Entonces no sé, Ujú. eso es lo primero que me llamó la atención. Y lo segundo, Ujú. que no me cuadra, Ujú. es que cuando pasa esto de Jones, cuando Jones, que es el ejecutor de la furgoneta en las Ramblas, que después baja y en la boquería se escapa y tal, ahí se declara la Operación Jaula. La Operación Jaula es cerrar todos los accesos a la ciudad y cerrar todo. En esa Operación Jaula, Jones mata a una persona, le roba el coche, se salta a un control policial y después escapa a pie. Que eso no se ha dicho mucho. No se conoce mucho eso. Eso es, bueno, sí, o sea, es como... Ujú. Pero no solo eso, o sea, que decir, una operación jaula, que se supone que tienes toda la ciudad sitiada y cerrada y tal, el tío escapa. Está 3 días yendo por pueblos tal, y cuando lo abaten, que lo encuentran, no me acuerdo, o sea, en un pueblecillo cerca de Barcelona, Ujú. cuando lo abaten, iba con otra ropa y con un cinturón falso de explosivos.
el tío más buscado de la zona. Total. ¿De dónde coño sacó? O sea, ya la ropa y dices, bueno, pues igual yo que sé, se coló en una casa y robó, no sé. Sí, pero un para, cinturón pero falso para de hacer un explosivos, cinturón claro. con no sé qué, para ponerte no sé cuántos. Claro. Y sí que son cosas que. Pues que no sé, no tienen explicación. Es raro. Pero más allá de eso, yo creo que sí que es un. Ese es un caso de chavales que les comieron la cabeza hasta tal punto para hacer esto. Porque además, si escuchas, yo que sé, testimonios de gente que los conocía o gente que eran amigos, es que no dan crédito. Es decir, hostia, ¿cómo puedes llegar hasta este punto, no? Que no es por excusarlos ni mucho menos, No, ¿eh? no. Y, sí, pero bueno, faltaría más. que hay una radicalización extrema. Y que no creo que haya una conspiración detrás. Igual que con el 11M, sí que hay muchas cosas, tío, que no te cuadran o que tal, o porque se destruyeron los trenes o los testimonios de las rumanas o no sé cuántos. Que hay un montón de. El 17A a mí me cierra mejor y creo que es eso, los marcos que te explicaba de la yihad, estos, ¿sabes? De repente, pues les comen la cabeza, somos el enemigo y hay que batirlos y. Bueno, Villarejo lo que decía era que esto era un servicio que la inteligencia secreta de Marruecos le hacía en colaboración con el CNI, con el gobierno, digamos, sí, ¿no? Para frenar el independentismo. Sí, para causar caos y tal. A ver, lo de la visita a Marruecos o el viaje a Marruecos durante un mes justo cuando se está preparando el atentado o los atentados es raro. Porque al final dices tú, es ahora cuando más tienes que estar ahí, más tienes que estar vigilando que todo vaya bien para hacer el atentado, ¿no? Pero claro, eso no significa que sí o sí tenga que ver con una conspiración o con una historia. Están conspirando. Sí, es que estos casos tema de están política, siempre dados a esto y van a estarlo, porque es que ¿sabes? Son temas también que se utilizan mucho políticamente y claro, y son. Es lo que te digo, al final es como por ejemplo en la casa de Alcanar, volviendo a la casa de Alcanar, se encontraron garrafas de acetona. Y con una persona ya podría intuir si hay una explosión, pero ¿qué pasa? Que solo se encontraron 2, pues tampoco era como muy. Pero otro cuerpo de los bomberos encontraron 5 y otro guardia civil. Es decir, hay tal descoordinación entre los cuerpos de. ¿Sabes? ¿Sabes? Que es normal, es decir, que se puede dar. Que está mal, que deberían estar, ¿sabes? Coordinados todos y ir a una, pero. En algo así, tal, que te meten bomberos, policía, hay 80 cuarteles de guardia civil alrededor, ¿sabes? Es decir, y se hicieron fatal las cosas. Pero creo que eso no es que hubiese una mano negra que quisiera callar el referéndum. Eso es lo que pienso yo, ¿eh? Y perfectamente podría ser lo otro. Es que, claro, sí. Podría ser cuadra. Sí. Pero yo intento irme a lo que puedo comprobar. Claro. O sea, prefiero ser y irme a lo que puedo comprobar. Una baja de ojo, teorizar y tal está bien, pero no deja de ser teoría. Claro. Sí, a ver, es un caso que es denso porque es muy chapucero, pero a la vez los perfiles son extraños, porque es lo que tú dices, son gente que en principio no tenía por qué estar así. Pero aquí hay cosas que si vas más allá, ¿cómo dejas entrar a Steinman en España? Sí. Es que eso ya para empezar, que se les haya colado un tío así, ya es para decir, bueno, estamos tontos de la cabeza o que sea. Esta gente no tenía que poder ni pisar por país, porque es que me da igual, aunque no vaya a ser un terrorista, con ese bagaje tú no puedes tener una persona que es una bomba de relojería, ¿no? Y más cuando estaba el tema yihadista en Europa caliente, ¿no? Sí, es un caso raro, caso raro. Todo tiene lagunas y yo qué sé. Yo intento, pues eso, en el vídeo, pues poner sobre todo cronológicamente el atentado, creo que es muy importante, ¿sabes? Sí. Para saber cada momento que pasaba también, porque deja lagunas. Es, por ejemplo, lo de la huida de Younes o, ¿sabes? Que son cosas que son extrañas, ¿sí? Son extrañas.